Me llamo Ana, soy perito médico y además soy paciente con lupus eritematoso sistémico. Hoy vamos a hablar de la discapacidad, de la valoración de la discapacidad y de la incapacidad permanente, pero no vamos a seguir la tónica habitual con una presentación teórica. Vamos a ver un caso real. Sí que quería dar unas breves pinceladas de conceptos esenciales, pero bueno, lo voy a saltar porque además ya me consta que lo conocéis un poco. Y vamos a ir directamente al caso práctico. Primero, el impacto de los informes en la valoración de la discapacidad. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta? El baremo que se aplica o la normativa que se aplica es el Real Decreto 888/2022, que se conoce como nuevo baremo. Está formado por 4 baremos y para calificar el grado lo que se hace es combinar los 3 primeros baremos y luego se suman los puntos del 4.º baremo. El concepto más importante que os tiene que quedar claro es que para que la discapacidad sea efectiva se tiene que obtener un grado igual o superior al 33%. Una vez se obtiene ese 33%, hay varios grados y cada grado tiene asociado unos beneficios. Bueno, pues vamos a entrar ya en el caso. Vamos a ver una paciente mejor dicho, que tiene lupus eritematoso sistémico y vamos a ver qué informes entregó inicialmente. Este es el informe de reumatología en el que arriba... ¡Ay, no va el puntero! Perdón. En el que arriba vemos que simplemente dice que tiene artralgias y que en los últimos meses pues hay un aumento del dolor y de la inflamación articular. También dice que hay fatiga intensa, úlceras orales y neblina lúpica. Y en la exploración vemos que pone que se objetiva que hay artritis en los dedos, en la muñeca y en el tobillo. Y realmente no tenemos mucha más información. Los valores que hay en las analíticas, el diagnóstico de lupus y el tratamiento. Y después tenemos también un informe de psiquiatría, en el que, aquí arriba en la historia actual, pues simplemente cuenta el motivo por el que acude y lo que podemos extraer de este informe es que tiene un diagnóstico de un trastorno adaptativo en relación con la enfermedad médica, que es el lupus. Bueno, pues con estos 2 informes, que es lo único que tenemos, vamos a ver cómo se aplica en el baremo, cómo se hace la valoración. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Lo que hemos dicho, un diagnóstico es el lupus, la afectación que tiene es artritis, fatiga y neblina lúpica. Y el otro diagnóstico es el trastorno adaptativo, que esto es lo que vulgarmente se conoce como un duelo. Bueno, pues vamos a pasarlo a la aplicación de los baremos. El primer baremo, que es el más importante, es el baremo de deficiencias, es en el que se valora realmente la enfermedad en cuanto a los síntomas, las alteraciones analíticas, el tratamiento. Entonces, con la afectación que tiene esta paciente, pues cabría pensar que hay que valorar los trastornos mentales en el capítulo 2, en este caso concreto el trastorno de adaptación, el deterioro cognitivo, ya sea leve, moderado o grave, en este caso leve, que corresponde a la neblina lúpica, el dolor y la fatiga en el capítulo 6 y en el capítulo 9 concretamente el lupus eritematoso sistémico. Pero ¿qué ocurre realmente? Que la ley dice que en afecciones como el trastorno de adaptación, o sea, trastornos mentales y el deterioro cognitivo, no se va a poder valorar de forma independiente en su capítulo específico porque se debe a una enfermedad de forma secundaria, que en este caso es el lupus, con lo cual el capítulo 2 y el capítulo 3 no se van a poder valorar. Estas afecciones se van a tener que valorar en el capítulo de la propia enfermedad o en otros baremos. En cuanto al capítulo 6, que es de dolor y de la fatiga, este capítulo está ideado principalmente para la fibromialgia o enfermedades similares en las que hay dolor y hay fatiga y no se pueden valorar en otros capítulos. Entonces, no se valoran las 2 cosas, el dolor y la fatiga. Lo que se hace es que se pasan 2 cuestionarios, uno del dolor, otro de la fatiga, y el que salga mayor puntuación es el que se va a utilizar. ¿Qué ocurre en una enfermedad como el lupus? Pues en el lupus se entiende, la ley así lo entiende, que el dolor ya se va a valorar en el capítulo concreto de la enfermedad autoinmune, es decir, en el lupus. Por tanto, la ley es muy restrictiva en ese aspecto y no permite duplicidades. Así que el dolor no se va a poder evaluar en el capítulo 6, únicamente se va a valorar la fatiga. Y por último, en el capítulo 9, pues ya sí tendremos el capítulo específico para nuestra enfermedad.
Posteriormente tenemos el segundo baremo, que es el baremo de limitaciones. Este baremo es objetivo, se verán las distintas limitaciones y tenemos unas tablas específicas, los evaluadores, para ver cómo lo graduamos. El tercer baremo, en esencia, es idéntico al segundo baremo, pero la diferencia es que el baremo BLA es un baremo objetivo, lo realizamos los evaluadores, y el baremo BRP es un baremo que consiste en un cuestionario que se os pasa a vosotros, con lo cual es un cuestionario totalmente subjetivo. Ahí pongo cuidado, después veremos por qué, quedaos con eso. Y por último, el cuarto baremo es el baremo de barreras ambientales y factores contextuales, que este está más orientado a los trabajadores sociales. Bueno, pues con esto que tenemos vamos a ver cómo se aplica al caso que hemos visto. Sabemos que el capítulo 2 y el 3 no lo podemos valorar, pues aquí tenemos el capítulo 6. Como os decía, es un cuestionario, una escala, os la pasan a los pacientes y vosotros la rellenáis. La puntuación que salga es la que se va a utilizar. Y vamos a nuestro capítulo específico de enfermedades autoinmunes. Aquí tenemos nuestra tablita, esto es un extracto y quiero que os fijéis en la graduación que se va estableciendo. En el intervalo 0 vemos ausencia de síntomas, en el intervalo 1 mínimos frecuentes o leves ocasionales, intervalo 2 leves, frecuentes, moderados, ocasionales, y así se va estableciendo esa jerarquía. Bueno, pues si os acordáis de nuestro caso, lo que decía en el informe, únicamente sabemos que esta persona tiene artritis y que le afecta a los dedos de la mano, a la muñeca y al tobillo. Bueno, pues sabemos eso, que tiene esta afección y la localización, pero realmente no tenemos más síntomas, no sabemos más datos, no sabemos la intensidad ni la frecuencia. Con lo cual, ¿qué dice la ley en este caso? Pues que automáticamente nos vamos a ir al intervalo más bajo, intervalo 0, que habla de ausencia de síntomas. Esto no es real porque sí que hay artritis, con lo cual nos vamos a ir inmediatamente al intervalo superior, intervalo 1, que corresponde a un 7%. Bueno, pues por la parte del primer baremo ya lo tendríamos valorado. Vamos a ver el segundo baremo, de limitaciones. Bueno, pues con un paciente que tiene lupus y la afectación que hemos visto que tiene, además el trastorno adaptativo, cabría pensar que puede tener limitaciones pues para escribir, para llevar a cabo rutinas diarias, para manejo del estrés, para la conversación por la neblina lúpica, algunas limitaciones en la movilidad, para preparar comidas, los quehaceres de la casa, para el trabajo y para actividades de tiempo libre y ocio. ¿Qué ocurre? Que no tenemos información, no sabemos cómo son estas limitaciones, con lo cual, ¿cómo lo vamos a graduar? Pues los evaluadores vamos a tomar una puntuación entre 0 y como mucho 1, porque no hay datos. Después os pasarían el baremo con el cuestionario subjetivo y el baremo de las barreras ambientales. Ya tendríamos valorado. ¿Qué ocurre? Que en este caso vimos claramente que no iba a conseguir la discapacidad. Entonces le hicimos unas guías, unas plantillas para que pudiera llevar a sus médicos y hicieran unos informes un poco más completos. Bueno, pues vamos a ver cómo son esos nuevos informes. Aquí tenemos el de reumatólogo. Al principio pues es igual, pone lo mismo enfermedad actual, la exploración, la artritis y la localización que hemos dicho antes, las alteraciones analíticas, pero ahí veis la evolución y dice: la artritis tiene una intensidad moderada y una frecuencia de 3 episodios a la semana y le imposibilita realizar con normalidad su profesión de recepcionista. También nos habla de la fatiga, dice que le obliga a descansar de forma continua y que le impide realizar pues, tareas cotidianas, los quehaceres de la casa, actividades de tiempo libre y ocio y su profesión. Y después habla de la neblina lúpica y dice que tiene pues, afectación en la memoria, dificultad para que le salgan las palabras y dificultad para la concentración. Y recomienda una valoración neuropsicológica. Y por último nos menciona pues, lo que ya sabíamos, que tiene un trastorno de adaptación y está en seguimiento con psiquiatría. El informe de psiquiatría, pues ya no solo únicamente nos dice que tiene este trastorno adaptativo, sino que también habla que tiene una clínica ansiosa depresiva, que tiene una actitud de afrontamiento activo y que está en tratamiento psicológico. Pues también ya tenemos un poquito más de información. Y además tenemos una valoración neuropsicológica, se le ha hecho varias pruebas en las que se puede confirmar que hay una afectación leve en la memoria, en el acceso al léxico, en la organización visoespacial, es decir, se confirma que hay este deterioro cognitivo leve, la neblina lúpica. Bueno, pues con toda esta nueva información vamos a ver cómo se aplica en el baremo. Como ya habíamos visto, el capítulo 2 y 3 no se pueden valorar.
El capítulo 6, pues igual que antes, se os pasaría el cuestionario, la puntuación que se obtenga, esto es exactamente igual. ¿Qué ocurre con el capítulo 9? Aquí vemos nuestra tablita. Pues en este caso ya tenemos más información. Sabemos que hay artritis, sabemos la localización, pero también sabemos que la afectación es moderada y es frecuente. Pues vamos a buscar en nuestra tabla donde habla de síntomas moderados y frecuentes. Ahí lo vemos en el intervalo 3, que corresponde a un 36% de discapacidad. Pues esta primera parte del baremo ya la tendríamos valorada. En cuanto a las limitaciones, pues aquí ya sí que tenemos más datos sobre cómo le está afectando en las distintas actividades, con lo cual vamos a poder graduarlo con una afectación entre leve y moderada. Después, como hemos dicho, se os pasaría el cuestionario que corresponde al tercer baremo y el cuestionario, o bueno, el baremo de barreras ambientales. Pues con todo esto vamos a comparar la puntuación con los primeros informes y la puntuación después. En la fatiga ha salido un 15%, esto es lo que salga, lo que puntúe el paciente, un 15%. En el capítulo 9 del lupus, un 7% salía inicialmente. Estas dos puntuaciones no se suman, se combinan en una tabla específica que tenemos, se obtiene un 21%. En el segundo baremo de limitaciones ya os he advertido que no había información y se iba todo a valorar entre 0 y 1. Se obtiene un 9%. El tercer baremo, que es el cuestionario que se os pasa, la persona ha sacado una puntuación de 52%. Bueno, pues aquí veis que está tachado. Ya os decía antes que tuvierais en cuenta eso que he mencionado, cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque este baremo, como os he dicho, es subjetivo y se va a comparar con el baremo BLA, que es el objetivo, el que realizamos los evaluadores. ¿Qué dice la ley? Pues que cuando hay mucha discrepancia entre los dos baremos, automáticamente ese baremo subjetivo se anula y no se va a tener en cuenta para la valoración. Por eso yo siempre insisto a mis pacientes que aunque cuando realicéis el cuestionario es totalmente subjetivo y cada uno vive el dolor y la fatiga pues a su manera, siempre intentéis graduarlo y ajustarlo lo máximo posible, porque si no, no se va a tener en cuenta. Y por último se obtienen 2 puntitos en las barreras ambientales. Bueno, pues se combinan los 3 primeros baremos, en este caso solo los 2 primeros, y se suman esos 2 puntos. Se obtiene un grado final de discapacidad de un 12%, es decir, no se reconoce la discapacidad. ¿Qué ocurre cuando se modifican esos informes y se hacen más completos? En la fatiga se obtiene la misma puntuación, un 15%, en el lupus veíamos que se obtiene un 36%. Se combinan y ya tenemos un 46% en el baremo principal. En el baremo de limitaciones pasamos de un 9% a un 28%, porque ya sí que teníamos información. Nuevamente, en el baremo que es vuestro cuestionario, un 52%, aún así se sigue anulando porque sigue considerándose en la ley que hay discrepancia, que hay incoherencia. Y luego tenemos los 2 puntitos del baremo de las barreras ambientales. Pues nuevamente, combinamos, serían los 3, pero en este caso solo podemos combinar los 2 primeros y sumamos los puntitos. Se obtiene un grado final de discapacidad del 37%. Ya veis cómo hemos cambiado de unos informes a otros. Bueno, aquí quería valorar la incapacidad, voy a ir muy rápido. ¿Qué requisitos hay que tener en cuenta o qué es lo que tiene en cuenta el legislador? Pues que el trabajador tiene que presentar unas reducciones que sean anatómicas o funcionales y 3 requisitos, que sean graves, objetivas y definitivas. Y obviamente después de haber agotado todos los tratamientos disponibles y que disminuyan o anulan su capacidad laboral. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, lo primero que hacemos los evaluadores es, sabiendo la profesión que tiene el paciente, pues sacamos una tablita. Hemos dicho que esta paciente era recepcionista. Ahí vemos en esta primera parte las tareas, es decir, lo que tiene que llevar a cabo como recepcionista y lo que más nos interesa, la segunda tabla que habla de los requerimientos. Pues vemos que tiene unos requerimientos con una carga biomecánica medio elevada, eso le va a repercutir en la artritis, y una carga mental pues muy elevada, eso le va a repercutir con la neblina lúpica, con el trastorno adaptativo y con la fatiga. Bueno, pues con los primeros informes, estos 2 que teníamos, ¿qué ocurre? Pues tenemos esta información, pero es que no tenemos datos, con lo cual, ¿cuál va a ser la resolución? Pues claramente desfavorable. Con los nuevos informes más completos, pues aquí ya tenemos mucha más información.
Entonces, en este caso, sí que va a ser mucho más probable, esto sí que no fue real, esto lo he puesto yo modificado, el caso fue real para la discapacidad. Pero aquí sí que, teniendo esta información, pues va a ser mucho más probable que se pueda conceder la incapacidad permanente, en este caso total, absoluta no, total, que es para su profesión habitual, que es de recepcionista. Con lo cual aquí volvemos a comparar. Con informes pues que son escuetos, que son poco completos, no se va a conceder la incapacidad. Con informes más detallados, pues aumenta mucho las probabilidades de que se pueda conceder la incapacidad permanente. Bueno, rapidísimamente, en la valoración inicial, cuando hacéis la solicitud de os valora el centro base o el INS, entregáis los informes de los especialistas. A partir de la reclamación y del proceso judicial interviene el perito médico, pero que sí que es aconsejable una actuación temprana del perito médico, porque os vamos a poder ayudar a valorar vuestros informes, a analizar el caso y a deciros cómo tienen que ser los informes que tenéis que entregar por parte de vuestros especialistas. Y como broche final, pues unos consejos tanto para pacientes como para médicos. Para pacientes, no entreguéis toda la historia clínica al centro base o al INS, no es recomendable. Como dice el refrán, lo breve es bueno, 2 veces es bueno. Así que informes concretos, concisos y detallados de cada especialista. Para los médicos, no entreguéis los evolutivos a vuestros pacientes y tampoco informes escuetos en los que únicamente se ponga la patología, el síntoma, el tratamiento y las alteraciones en la analítica, que incluyan, por favor, la intensidad y frecuencia de los síntomas, los tratamientos que se han utilizado y si están siendo efectivos o no, la frecuencia de los botes y cómo limita esa enfermedad, pues si es para la incapacidad en el trabajo, si es para la discapacidad en el día a día o, si queréis, pues de forma global decir cómo limita la enfermedad. Como mensaje final, concepto muy claro, la entrevista con estos tribunales, tanto de discapacidad como de incapacidad, es un mero trámite, así que recordad siempre, la clave está en los informes. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias. Doctora Ana Benito, muchas gracias, además bastante didáctico y concreto con los últimos consejos que a veces pueden sorprendernos un poco porque pensamos que pueden ser otras estrategias adecuadas y gracias a su experiencia pues aporta. Tenemos unos minutitos para alguna pregunta. Hay 2 azafatas que al menos una de ellas tiene un micrófono, por tanto el que quiera hacer una pregunta que levante la mano y se le acerca el micrófono. Yo tengo la contraluz y no veo casi nada, pero ahora sí que veo ahí una persona. Cuando ya tienes concedida una discapacidad y quieres que te hagan otra valoración, ¿hay que presentar todos los informes otra vez o las cosas nuevas que han surgido? Hola. Bueno, estoy entendiendo que ya tienes concedida la discapacidad con un grado definitivo de carácter permanente. Si quieres que te revisen porque hay nuevas patologías, simplemente tendrás que entregar los informes en los que se reflejen esas nuevas patologías y cómo están afectando esas patologías. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Hay otra pregunta. Hola Ana, buenas. Enhorabuena por la ponencia, me ha gustado mucho. Una duda, en la diferencia que tiene que haber entre el baremo BLA y el otro, que no me acuerdo qué siglas era, para que se acepte, ¿de cuántos puntos sería? Bueno, es que nosotros no lo vemos tanto por puntos, tenemos unas clasificaciones de intervalos, no puede superar más de 2 intervalos. En este caso, como hemos visto, es que superaba ya incluso con los informes detallados más de 4 intervalos, con lo cual hay mucha increpancia, mucha discoherencia. Eso realmente, aunque suene un poco feo, el legislador lo que está entendiendo es que estáis exagerando un poco. Hola, respecto al mismo tema de los informes, cuando tu médica de mucho tiempo, tu reumatóloga, lo que hace es un telegrama y tú le pides, pero te dice directamente o te dice no, que tú lo que no quieres es quieres jubilarte o no quieres trabajar o tal, y mi caso 0, y sigue con su telegrama, pues ¿qué hace? ¿Cómo comunicas que simplemente quieres que te reconozcan lo que tú tienes, lo que tú estás viviendo? ¿Lo habéis entendido? Es que no he entendido. No se oye muy bien. Sí,
yo tampoco lo estaba oyendo muy bien. ¿Puede repetir la pregunta? La pregunta es, porque como también hemos hablado de comunicación enfermo-paciente, cuando tu reumatóloga, que no tienes ningún problema con ella, que te trata médicamente muy bien, pero escribe telegramas y tú le pides que amplíe, pero te mira como diciendo que no, que directamente que no, que lo que tú quieres es jubilarte o no trabajar, o en fin, te juzga directamente, aunque no te lo diga con palabras, pero te está juzgando y te niega ese informe y sigue con su telegrama, ¿tú qué haces? Bueno, pues en este caso también incluso hablo como paciente. Yo lo que haría en este caso es, si no puedes entregar el informe de tu especialista principal y la enfermedad te afecta a otras áreas, pues siempre cabe que entregues informes de otros especialistas. O también lo más recomendable en este caso sería informe de atención primaria, que haga un informe lo más global posible y también pues podría servir. Yo lo único que he de decir que sí que es verdad que a veces nos pasa, que en el día a día, en la asistencia de la consulta, hacemos un evolutivo, que es lo que ha dicho Ana, que el fondo no es lo que hay que entregar y que nos sirve a nosotros para ver eso, la evolución. Y yo, lo que sí que digo a mis pacientes es que quiero un informe, a veces decirlo con tiempo, ¿no? Porque a veces uno va agobiado, porque hay fechas y bueno, pues eso, tú le llegas al médico y dices, necesito un informe extenso y tal. Y después sí es verdad que también los médicos, también hay que aprender, nosotros hemos aprendido mucho de Ana, cómo hacer los informes bien, porque a veces metemos un rollo que no sirve para nada y las cuestiones claves no las ponemos bien explícitas, ¿no? O sea que yo voy a hacerlo con tiempo con el médico esto, ¿vale? Porque muchas veces esos informes yo, por ejemplo, los hago por las tardes fuera de mi horario laboral estándar, porque a veces pues quieres hacerlo bien, quieres ayudar al paciente. Y sí es verdad que este tema existe, lo de sojuzgar, pero al final hay que ser profesional, decir lo que tiene y ni uno dar ni pedir más, ¿no? O sea, y aunque no ustedes, sino en general, intentamos ayudar a los pacientes, pero también, por otro lado, hay que ser consciente de que todo esto, igual que el gasto farmacéutico, el gasto asistencial, favorece la viabilidad o no del sistema que tenemos. Entonces, sí, verdad que hay que ser un poco ecuánime. A ver, ¿alguien más tiene? Aquí. Doctora Ana, es un tema que suscita bueno, pues mucho interés y quería preguntarte, ¿qué diferencias ves tú entre o qué ha mejorado con este baremo 88/2022 respecto del baremo anterior? Y si trata, cómo contempla las enfermedades autoinmunes. Y si es muy complejo, yo tengo entendido por compañeras trabajadoras sociales que es muy compleja su aplicación. Gracias. Gracias. Sí, efectivamente, la aplicación de este baremo es muy, muy complejo y hay que tener una formación muy específica para poder aplicarlo correctamente. Y en cuanto a la pregunta que me hacías comparado con el antiguo baremo, primero, de forma global, aplicando todas las enfermedades, porque eso es algo que sí que tenéis que tener muy en cuenta. Este baremo no está dirigido al lupus, está dirigido a todo el espectro de las enfermedades que hay en medicina. Por eso muchas veces en algunas cosas os podéis ver un poco más desamparados, porque está contemplado para todas las enfermedades. Con respecto al antiguo baremo, pues sí que se ha mejorado mucho. Obviamente, como todo en la vida, tiene muchos aspectos que hay que mejorar y en algunas cosas, pues por ejemplo, como el Raynaud, que se ha incluido en una tabla que no se debe incluir, porque es una tabla para patologías muy graves, periféricas, arteriales, entonces pues queda un poco descolgado porque siempre va a salir una puntuación de 0 puntos. Pero en esencia sí que es un baremo que ha cambiado mucho, es mucho más objetivo, se tiene en cuenta mucho más todas las enfermedades y está todo mucho más tasado, lo que hace pues eso, que sea totalmente objetivo, que es lo que se pretende. Sí. Vamos bastante bien de tiempo, nos quedan para una o dos preguntas más. Si ya tienes la discapacidad concedida y aparecen nuevas patologías, ¿hay que esperar 2 años para...? Sí. No, efectivamente. O sea, cuando te emiten la resolución de la discapacidad, si es revisable, si no es permanente, por eso en general son 2 años para la nueva revisión. Pero de forma excepcional, tú siempre puedes instar la revisión con anterioridad, siempre que acredites que hay cambios sustanciales y presentes esos nuevos informes. Me parece que había una persona más allí. Yo quería preguntar una cosina relacionado con lo que es la enfermedad del lupus. Se ha hecho mucho hincapié en la dieta y en la salud psicológica. ¿Por qué no hay consultas
conjuntas, que tienes que, por ejemplo, si necesitas un psicólogo te lo tienes que pagar, o un nutricionista. ¿Por qué no se hacen unas consultas conjuntas? Hola, no te veía, perdón. Sí. Bueno, a ver, yo creo que al final el problema del sistema público es efectivamente la falta de tiempo. Entonces, el tema de una consulta compartida, aunque efectivamente sería lo ideal para hacer como en una misma consulta pues la valoración integral del paciente, es muy difícil a la hora de que eso llevaría mucho tiempo. Entonces, también lo que se suele hacer muchas veces desde las consultas de enfermería es un poco consultas intermedias entre las consultas con el reumatólogo, por ejemplo. Entonces, eso hace un poco pues, que el paciente tenga un contacto más directo y más frecuente, ¿no?, con la consulta, y se hace también como, al final nosotros somos un equipo sanitario conjunto y pues estamos en contacto pues constante, y entonces eso hace también un poco como de filtro para las cosas que hay que pues atender ya, que son más urgentes, o cosas pues que el paciente se encuentra en remisión, en baja actividad, y pues está bien, no hace falta valorarlo. Entonces, bueno, sí que hay otras consultas compartidas de otras especialidades, pues tipo neumorreuma o dermarreuma, algo así. Pero ya te digo, yo creo que es muy difícil por el tema del tiempo, de que al final pues el volumen de pacientes que tenemos en las consultas es bastante grande. Muy bien, tenemos, yo creo que la última pregunta ya, y les pido a las azafatas que vayan viniendo para la entrega de los obsequios. Buenos días, agradezco a la mesa las intervenciones de todos ustedes, han estado muy interesantes. La verdad que la realidad que vivimos los pacientes cuando tenemos una enfermedad autoinmune sistémica es compleja y muchas veces es difícil llevar el día a día. Sí que es cierto que los pacientes cada día estamos más formados, nos preocupamos más, somos más activos, pero sí que es cierto también que nos encontramos con muchas barreras en nuestro día a día. Y, por ejemplo, los pacientes que yo conozco, la principal barrera que están teniendo no es la relación médico-paciente, porque creo que también han mejorado mucho, afortunadamente, se puede hablar con nuestros médicos, pero lo tienen en el aspecto psicosocial de la enfermedad y, sobre todo, el poder llevar una vida activa correcta. Por eso me importaba mucho la ponencia que iba a hacer la doctora Ana, porque uno de los principales hándicaps que tienen estos pacientes es que al menos se les reconozca algún tipo de discapacidad para poder mejorar su vida, porque ya lo de la incapacidad nos queda muy lejos. Y sí que es cierto que lo que habla la doctora Ana con respecto a los informes, hemos vivido todos la experiencia un poco, pues eso, peligrosa de no conseguir informes adecuados. Y nos hemos tenido que enfrentar a situaciones de pedir las discapacidades en varias ocasiones. Pero bueno, es una realidad que está ahí, ha mejorado. Yo la pregunta la quería enfocar más en el tipo de ayudas que pueden presentar las distintas administraciones con estos pacientes para favorecer que cuando se presentan van a presentar los informes a solicitar el grado de discapacidad o de incapacidad, se puedan ir en mejores condiciones, porque sí que es cierto que muchas veces la información que se les da a los pacientes no es muy correcta. Entonces, sí se podrían crear algún protocolo que corriese a través de las asociaciones de pacientes o de otras vías para que esta información estuviera a disposición de los pacientes. La ponencia que ha puesto la doctora Ana, por ejemplo, sería importante que todos los pacientes la pudieran tener de primera mano para que hicieran las cosas bien desde el principio. Y luego otra pregunta que le dejo también a la mesa es las personas que tenemos reconocido una discapacidad desde hace ya tiempo, con el baremo antiguo, que por ejemplo en mi caso es de casi un 60%, ¿cómo se contempla con la nueva valoración? Si hay que hacer algún tipo de tramitación, de homologación, de valoración nueva, o con qué situación quedamos. Yo, por ejemplo, en mi caso, ya hablo una cosa personal, no sé si tengo que hacer algún tipo de intervención o no. Se escucha mal. No se escucha claramente, entonces me estoy perdiendo. Dos preguntas eran. Primero, si hay la posibilidad de que los protocolos de intervención a la hora de pedir discapacidades pueda circular a través de asociaciones de pacientes o de alguna vía. Y segunda pregunta, las personas que ya tienen una discapacidad certificada con el antiguo baremo, entre el 58 y el 60%, no llegan al 65%, si con la nueva valoración, nuevo baremo que empezó en el 2023, se podría o se tendría que hacer algún tipo de
dígase homologación, es una palabra que no compete, para que pueda no haber discriminación a la hora de conseguir ayudas, porque en ningún momento aparece en el momento que se te ha dado la discapacidad. Vale. Gracias. Vale, creo que más o menos he podido... Sí, los protocolos pueden estar distribuidos por las asociaciones. En la primera parte lo entiendo. Sí. A ver, yo siempre lo digo a los pacientes, es muy importante. Yo es verdad que me he centrado más en la parte puramente médica dirigido a los médicos, los informes que tienen que presentar, pero obviamente siempre recomiendo, aparte de estos informes médicos muy detallados y específicos, que es competencia de los especialistas cuando vais a las consultas, obviamente entregar siempre muy recomendable, si es posible, informe psicológico y informe de la trabajadora social o trabajador. Ahí es donde entra la asociación. Es verdad que se tiene un poco de falsa creencia o mito que si entregas informe de trabajador social al centro base, pues te lo van a penalizar un poco viniendo de una asociación, porque van a considerar que vienes de parte y lo puede estar inflando un poco. Pero aún así es altamente recomendable que entreguéis informe de vuestro trabajador social en la asociación en la que estéis asociados. Y respecto a la segunda pregunta que me hacías, con esa pequeña discriminación que puede haber comparado con el antiguo baremo, sí que es verdad que está ocurriendo eso. Por ejemplo, personas que con el antiguo baremo, imaginaos que tenían un 60%, en el nuevo baremo, con una persona con la misma patología, cae a un 40%. O en la misma persona que fuera revisable, con el antiguo baremo tenía eso, un 50-60, la revisión con el nuevo baremo cae en picado. Esto no os lo toméis a mal, es lo bueno que tiene este baremo, aunque pensáis que está bajando y está mal, y entiendo que os frustre y os enfade, pero el baremo está diseñado precisamente así y es lo bueno que tiene, que es muy objetivo. Entonces, con el antiguo baremo es lo que había, que se inflaba mucho todo y pues no estaba tasado correctamente. Entonces, todas las puntuaciones, no solo en lupus, en todas las enfermedades subía muchísimo y ahora se ha ajustado y se ha acotado mucho. Entonces, realmente ahora es proporcional y ajustado como debe ser a la realidad. No os toméis esta bajada de puntuación negativamente, porque simplemente es que está mucho más acotado y ajustado.